Ya está publicada en airedesantafe.com.ar el análisis fino del presupuesto de los municipios. ¿Qué autonomía tienen los municipios hoy para poder afrontar obras de infraestructura? Y está con nosotros quien a partir de ahora empieza a ser colaborador de Aire de Santa Fe, del Grupo Aire, Agustín Vicio. Colega, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Cata? ¿Todo bien? Bien, todo bueno, bien. Bienvenido primero. Y te metiste en un tema bastante engorroso, ¿no? Sí. Sí. Complejo. Bueno, lo que hicimos en este informe es básicamente plantearnos, la pregunta de, primero que nada, cómo gasta un municipio, en qué gasta y a su vez si la plata que tiene cada municipio alcanza para realizar o efectuar grandes obras. Bueno, la respuesta primera que podemos dar es que no. Que la plata no le alcanza a los municipios su plata para realizar grandes obras, es decir, que tienen que acudir a ya sea préstamos o acudir tanto a provincia como a nación, es decir, un financiamiento externo a lo que son las arcas municipales. Esa es la primera respuesta que dan todos los municipios a los que consultamos, que son la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Santo Tomé y también la ciudad de Rincón. Pero hablando con distintas autoridades de otras localidades, se repite en lo que es todo el área metropolitana de Santa Fe, es decir, que es un común denominador para todas las localidades. Me imagino la mayoría tiene que pagar sueldos, creo que se debe ir todo en mantenimiento, ¿no? Porque además también tenés un presupuesto de obras menores para todas las localidades, salvo Santa Fe y Rosario, es decir, evidentemente si no hay flujo de nación y de provincia, hay ciudades que estarían sin obras. Bueno, ahí está la segunda pregunta. ¿Cómo se gasta? Bueno, básicamente tenemos por un lado el gasto de capital, que es lo que se considera lo que son las obras de infraestructura y también lo que son la compra de maquinarias que se utiliza con ese fin. Y por otro lado los gastos corrientes, que son desde los sueldos de las jubilaciones hasta una impresora, un papel para imprimir. Recordemos, hace algunos años no había para imprimir carnet de conducir, ¿se acuerdan? Bueno, ahí hay una falta de dinero para lo que son los gastos corrientes. En ese sentido, allí se va casi todo el dinero de las municipalidades y es por eso que tienen que acudir a lo que son, ya sea préstamos, pero en el mayor de los casos a lo que es el dinero de provincia y de nación. Y esto a su vez excede a lo que es el color político. Hoy gobierna un ejecutivo que es peronista, pero hace algunos años estaba el socialismo, y consultando distintas fuentes de los municipios dicen esto viene desde hace muchos años y va más allá de lo que puede hacer el color político tanto a nivel nacional como provincial como local. Entonces esto trasciende, es como una cuestión que ya está arraigado estructuralmente a lo que son los municipios, no solamente de Santa Fe, sino te diría que a la mayoría de los municipios de todo el país. ¿Y qué obras pueden hacer? ¿Qué es lo que notaste, dentro del presupuesto tan acotado que tienen los municipios? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, obras menores, son obras de infraestructura. Recién lo escuchábamos a Jatón hablar acerca de lo que es el bacheo, alguna cuestión que tenga que ver con la iluminación, pero las grandes obras que son, por ejemplo, los acueductos o lo que tiene que ver con la cuestión de los servicios sanitarios y demás, casi siempre está financiada por un externo, es decir, la provincia o la nación en lo que son los distintos planes. Ahora, también destacan la posibilidad de la cintura política de cada gobernante para ir a gestionar ante lo que son los estratos de poder superiores a los municipios. Ahí también juega un poco la cuestión, también el color político, ¿no? Cintura, capacidad para poder gestionar, andar golpeando puertas, porque también en eso... y el tema del color político. Exactamente. Ahora, también marcan algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en los últimos años. Hablan de que se empieza a complicar un poco más porque las municipalidades están empezando a hacerse cargo de algunas responsabilidades que le correspondían a los estratos superiores, tanto provincia como nación, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo también parte de la educación o la salud. Hablan de una municipalización de distintas cuestiones que anteriormente no se hacían cargo de las municipalidades y es por eso que también aumenta el gasto corriente en este sentido. Y a su vez también, por ejemplo, hablamos en el informe que está ya subido a lo que es la página web, hablamos con, por ejemplo, el secretario de Hacienda de la ciudad de Santa Fe, Luciano Muhammad, y él decía que no es mala palabra la palabra gasto corriente, porque muchas veces se destina a lo que es salud, a lo que es educación y que es una inversión. A su vez, la idea no es simplemente bajar el gasto corriente, sino aumentar el gasto de capital para que proporcionalmente eso pueda ir bajando. Estamos hablando del gasto corriente. Ahora, ¿qué dicen, por ejemplo, en Rincón, el intendente Sopérez, que también está en la nota su palabra? Bueno, que prácticamente
llegan a duras penas a poder pagar lo que son los gastos corrientes y brindan un servicio que muchas veces ni siquiera puede ser de calidad. Es decir, que hay un problema estructural. Allí en Rincón, por ejemplo, plantean que el problema es que se calcula un nivel de población muy inferior a la que vive hoy, entonces eso también genera inconveniente con lo que tiene que ver con la coparticipación. Es decir, realidades dispares, pero que todas tienen un único final, digamos, que es el problema de que los gastos de capital no alcanzan para hacer grandes obras. Había creo que hay unos cuadros comparativos, me parece, dentro de la nota, a ver si los podemos ver. Hay algunos, sí. Podemos dar algunos números dale, que lo tengo dale. acá anotado. Por ejemplo, en Santa Fe, de los últimos 5 años, que es lo que analizamos, se van gastos corrientes entre el 61 y el 71% del presupuesto. Es decir, uno puede calcular que entre 6 y 7 pesos se van. Vamos a recordar gastos corrientes. Gastos corrientes son lo que tiene que ver con los sueldos, las jubilaciones, los gastos, básicamente para que funcione la municipalidad. Desde la nafta, de la camioneta de la GCI, hasta la reposición de un foquito de luz, para entenderlo. 61%. Entre el 61 y el 71% si uno analiza los últimos 5 años. Es decir, entre 6 y 7 pesos de todo lo que tiene Santa Fe se destina para esos gastos. Por ejemplo, en Santo Tomé la variación es más o menos similar, se va entre el 64% y el 77%. Esto fue cambiando también con la dinámica de lo que es la pandemia, hay que tener en cuenta que se destinaron mucho más recursos a lo que es el recurso humano, que es el gasto corriente, y en Rincón por ahí es un poco más complicado porque entre el 82 y el 92% se destina a gastos corrientes, salvo un año de ahí que es un poco una excepción, pero se destina mucho más a lo que es el gasto corriente a comparación de lo que es Santa Fe o Santo Tomé. Pero siempre todo va en consonancia a esta cuestión de que hay que adquirir dinero de otros estratos. Claro. ¿Qué haces con ese 10%? O sea, te queda un 10% para programar obras. Exacto. En el mejor de los casos, o sea, sí. imposible. Sí. Y a su vez también con la dinámica inflacionaria que vive Argentina, no solamente hoy, sino hace muchos años, muchas veces lo que se termina licitando a futuro, ese dinero, no alcanza para cubrir lo que era la licitación por la reeducación de precios, digamos. ¿Esto viene a plantear la realidad frente al pedido de autonomía? Sí. Sí, es un tema que plantean también desde las municipalidades la importancia que debería tener en la discusión de hoy la autonomía y a su vez también la coparticipación. Volver a discutir la coparticipación, no solamente de las provincias con los municipios, sino también de la nación con las provincias, porque eso a su vez también generaría un círculo virtuoso, entienden desde las distintas municipalidades, con lo que es la bajada en cascada, se podría decir, de los fondos. Hoy también Santa Fe, tanto como provincia como otras provincias, tienen que adquirir alguna cuestión económica de nación para realizar algunas obras. Lo vimos a Alberto Fernández hace algunas semanas acá. Bueno, la municipalidad en una escala un poco menor ocurre más o menos lo mismo. O sea que la discusión plantean por un lado la municipalización de algunos servicios, por lo cual tienen que destinar dinero que antes no se destinaba allí. Por otra parte, esta cuestión de la coparticipación, discutir de nuevo algunos números que vienen ya planteados desde prácticamente la reforma del 94, dicen desde las municipalidades, y a su vez también esta cuestión de, bueno, cómo gastar y cómo conseguir el dinero si no es a través de financiamiento de la provincia o la nación. Me estoy imaginando muchos intendentes y ni hablar presidentes comunales con las manos atadas, porque son los primeros que tienen que dar la cara frente a los vecinos. Pero además tienen las manos atadas porque no pueden recaudar más de lo que recaudan, digamos. Entonces, es una ecuación que no cierra. Sí, muchas veces una de las consultas que le hacía era, bueno, no pensaron en subir algún tipo de impuestos y la respuesta era un no, porque a su vez también tienen prueba, una especie de prueba de que si se sube de una determinada manera el impuesto, eso a su vez también termina generando una caída en el pago de los que ya estaban efectuando el impuesto, es decir, que puede terminar siendo contraproducente. Entonces la realidad por ahí de los municipios es compleja en este sentido, porque a su vez también es lo que vos decís, están cara a cara con la sociedad, con los vecinos y vecinas de las ciudades, y a su vez también tienen que ir resolviendo cuestiones que son cotidianas, que en otros ámbitos, por ahí la nación o la provincia tienen un poco más de espalda y tiempo para ese tipo de cuestiones. Así que bueno, es una realidad compleja que está por ahí, lo que uno puede ver en lo que es una tabla Excel, que son los presupuestos y algo sumamente abstracto, esto tiene un correlato en la realidad. Agus, un placer y bueno, te vamos a tener seguido. Bueno, igualmente. Agustín Vicio, nuevo colaborador del Grupo Aire, encontrás toda esta información bien detallada, con cuadros comparativos, con mucha información para que puedas sacar también tus propias conclusiones. Pausa, ya venimos. En Aire Digital, las